Imagina esto. Eres Bombardier, el gigante canadiense que domina el mundo de los aviones regionales. Decides dar el salto más ambicioso de tu historia, construir un avión para plantar cara a Airbus y Boeing en su propio terreno. Inviertes más de $6.000 millones en un diseño limpio, revolucionario, desde cero. El resultado es una maravilla tecnológica, más eficiente, más silenciosa, más cómoda que cualquier cosa en su categoría. Pero entonces ocurre lo impensable. Tu rival Boeing convence al gobierno de Estados Unidos para que te imponga un arancel del 300%. Estás contra las cuerdas. El proyecto de tu vida está a punto de morir. Y en ese momento, como un caballo blanco, aparece tu otro gran competidor, Airbus, y te ofrece un trato de lo más inusual. Dame el control de tu avión, te dice, y lo salvaremos. Esta es la historia de cómo un avión canadiense se convirtió en el hijo adoptivo de Europa. La historia del avión que cambió de nombre, de dueño y de destino. La historia del Airbus A220. Bienvenidos a bordo. Para entender el A220, tenemos que retroceder a principios de los años 2000. El mercado de aviones de 100 a 150 asientos estaba envejeciendo. Los Boeing 717 y 737 Classic, los Fokker 100, los McDonnell Douglas MD-80, todos eran diseños de los años 60 y 70. Había un hueco enorme para un avión moderno, eficiente y pensado desde cero. Bombardier lo vio claro. En 2004, lanzaron un estudio de viabilidad para lo que llamaron C-Series. La idea era audaz, crear un avión de pasillo único con capacidad para 110 a 130 pasajeros, pero con el consumo de un avión mucho más pequeño. Prometían un 20% menos de costes operativos que sus rivales, pero el camino fue tortuoso. En 2006, tras no conseguir el motor adecuado ni pedidos firmes, Bombardier tuvo que paralizar el programa. Solo un pequeño equipo de ingenieros mantuvo vivo el sueño. Hubo que esperar hasta 2008 para que, por fin, el proyecto despegara. El 13 de julio de ese año, en el Farnborough Air Show, Bombardier lanzaba oficialmente el C-Series con una carta de intenciones de Lufthansa para 60 aviones. Parecía que el sueño empezaba a hacerse realidad. Y entonces llegó la tecnología, porque el C-Series no era un avión más, era un laboratorio volador de innovación. Lo primero que llama la atención es lo que llevan dentro, los motores. Bombardier eligió los Pratt & Whitney PW1500G, los primeros motores con engranajes de la historia. Un geared turbofan que permite que las aspas delanteras giren a una velocidad óptima, mientras la turbina trasera gira a otra. El resultado, un silencio y un ahorro de combustible nunca vistos en esta categoría. Pero hay más. El ala del C-Series es una obra de arte de la ingeniería. Está fabricada en Belfast, Irlanda del Norte, con un proceso patentado llamado RTI, Resin Transfer Infusion. Básicamente, introducen fibra de carbono seca en un molde gigante y luego inyectan resina a presión. El resultado es un ala ultraligera, ultrarresistente y mucho más rápida de fabricar que las alas tradicionales de fibra de carbono. De hecho, más del 40% de la estructura del avión es de materiales compuestos, incluyendo la cola y parte del fuselaje. El fuselaje, por su parte, está hecho de una aleación de aluminio y litio, más ligera y resistente a la corrosión que el aluminio convencional. Y todo el avión vuela con mandos fly-by-wire, como los Airbus de última generación, con una cabina de cristal que enamoró a los pilotos desde el primer vuelo. El 16 de septiembre de 2013, el CS-100 despegaba por primera vez desde Mirabel, Quebec. Era el inicio de una nueva era. Pero si la tecnología era avanzada, la pesadilla comercial estaba a punto de comenzar. En 2016, el CS-100 entraba en servicio con Swiss, y las críticas eran unánimes. Los pasajeros adoraban la amplitud de la cabina, las ventanas panorámicas, el silencio. Las aerolíneas celebraban el consumo, un 25% inferior a lo esperado. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que Boeing entró en escena. En 2017, Delta Airlines, la aerolínea más grande del mundo, encargó 75 CS-100. Boeing vio peligrar su negocio y recurrió a la vía política.
presentó una demanda ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos acusando a Bombardier de vender los aviones por debajo de su costo, algo que denominaron dumping. La respuesta de Washington fue brutal: un arancel del 300% para cada CS-100 vendido en Estados Unidos. Era la sentencia de muerte para el programa. Bombardier estaba contra las cuerdas. Había invertido más de $6.000 millones en desarrollar el avión, y la deuda era asfixiante. Y entonces, el enemigo se convirtió en aliado. En octubre de 2017, en un movimiento que sorprendió a toda la industria, Airbus anunció que compraba la mayoría del programa C-Series. La operación fue casi simbólica: $1 por el 50.01% de las acciones, pero el valor real era otro. Airbus ofrecía su red de ventas global, su capacidad de producción y, lo más importante, su planta de ensamblaje en Mobile, Alabama. Al fabricar los aviones en Estados Unidos, los aranceles de Boeing desaparecían como por arte de magia. En julio de 2018, el CS-100 se despedía para siempre. Nacía el Airbus A220. Pero la tormenta no había terminado. Si el problema comercial se solucionó, el problema técnico estaba a punto de llegar. Los motores Pratt & Whitney, los mismos que hacían del A220 una maravilla de eficiencia, empezaron a dar problemas. En 2019, Swiss International Airlines, la aerolínea lanzadora del modelo, sufrió varios incidentes con motores que perdían palas en pleno vuelo. En octubre de ese año, Swiss tomó una decisión drástica: inmovilizó toda su flota de A220 para inspeccionar los motores uno por uno. Pero aquello fue solo el principio. Años después, en 2025, el problema se agravó. Los motores PW1500G empezaron a sufrir defectos metalúrgicos en los discos de la turbina de alta presión. Había que revisarlos todos, y los talleres de mantenimiento estaban colapsados. Llegó un momento, a finales de 2025, en que alrededor del 17% de toda la flota mundial de A220 estaba en tierra esperando motores. Aerolíneas como Swiss tuvieron que retirar de servicio todos sus A220-100, los más pequeños, para canibalizar sus motores y mantener volando los más grandes. El enojo de Airbus con Pratt & Whitney fue mayúsculo. El CEO de Airbus, Guillaume Faury, declaró sin tapujos que el fabricante de motores no había respetado sus derechos contractuales y que debería haber hecho más para mantener las entregas y las reparaciones a la vez. La marca del A220 sufrió y los retrasos en las entregas se acumularon. Y como si fuera poco, la producción tampoco iba viento en popa. Airbus había prometido fabricar 14 A220 al mes en 2026, pero los problemas en la cadena de suministros y la escasez de mano de obra les obligaron a recortar el objetivo a solo 12 mensuales. A pesar de todo, el A220 sigue vivo y tiene futuro. Hoy el A220 vuela en más de 25 aerolíneas de todo el mundo, desde Delta y JetBlue en Estados Unidos hasta Air France, Swiss y Air Baltic en Europa. Ha acumulado más de 3 millones de horas de vuelo y tiene una fiabilidad operativa cercana al 99%, una cifra impresionante para un avión tan joven. Los pasajeros lo adoran, y no es para menos, es el único avión de su categoría con asientos de 18.5 pulgadas de ancho en clase turista, los mismos que un A330 de largo recorrido. Sus ventanas son un 40% más grandes que las de la competencia, y su cabina es la más silenciosa del mercado. No es un avión de regional disfrazado, es un avión de verdad en tamaño compacto. Airbus cree en él, tanto que ha abierto una segunda línea de ensamblaje en Mobile, Alabama, para abastecer al mercado americano. Y ya se habla de una versión más grande, el A220-500, que sentaría a más de 160 pasajeros y competiría directamente con el Boeing 737 MAX y el A320neo. Aunque por ahora es solo un rumor, los analistas lo dan por hecho a medio plazo. Eso sí, el gran desafío sigue siendo el motor. Pratt & Whitney ha prometido que los nuevos modelos, con las mejoras GTF Advantage, durarán más tiempo en el ala y reducirán las inmovilizaciones, y aseguran que para finales de 2026 el problema estará controlado. La pregunta es si las aerolíneas volverán a confiar ciegamente. El A220 es un ave fénix. Nació en Canadá,
casi muere por culpa de un arancel, resucitó bajo el ala de Airbus y hoy lucha contra su talón de Aquiles, los motores que le dan vida. Pero cuando vuelas en uno, lo entiendes todo. El suelo está un par de centímetros más bajo, el techo un palmo más alto, el silencio te envuelve, y piensas, esto es lo que deberían ser todos los aviones. Quizá por eso, a pesar de los retrasos y los motores en tierra, las aerolíneas siguen haciendo cola, porque cuando el A220 vuela, vuela como nadie. Y hasta aquí la historia de este pequeño gran avión. ¿Has volado alguna vez en un A220? ¿Notaste la diferencia con otros aviones de su tamaño? ¿Crees que los problemas de motores acabarán pagando factura o será solo un mal recuerdo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leer tu experiencia. Si te ha gustado este viaje y quieres seguir descubriendo las historias que esconden los aviones en los que vuelas, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún despegue. Muchas gracias por volar con nosotros.